Si tienes más de 45 años y últimamente te preguntas qué le está pasando a tu cuerpo, si los sofocos te despiertan a las 3 de la mañana, si tu humor cambia sin que entiendas por qué, si te cansas más, si tu memoria no es la de antes, si has subido de peso sin comer más, este video es para ti. No estás loca. No te lo estás imaginando. Lo que sientes tiene un nombre, tiene una explicación científica y tiene solución. Hola a todos, soy Neuri. Bienvenidas y bienvenidos al canal de Neurociencia y Salud. Hoy hablamos de la menopausia, de cómo el desequilibrio de los ácidos grasos la empeora y de cómo un análisis de sangre personalizado y 120 días de omega 3 pueden cambiar literalmente cómo te sientes en tu cuerpo. Quédate hasta el final. Lo que voy a contarte hoy es importante. Primero, hablemos claro de qué es la menopausia, porque hay muchísima confusión sobre este tema y mucho silencio alrededor de él. La menopausia es el momento en que los ovarios dejan de producir óvulos y los niveles de dos hormonas clave, el estrógeno y la progesterona, caen de forma significativa y permanente. Se diagnostica oficialmente cuando llevas 12 meses consecutivos sin menstruación. La edad media en que ocurre es alrededor de los 51 años. Pero ojo, porque antes de llegar a la menopausia, hay una etapa que puede durar de 4 a 10 años llamada perimenopausia, donde los niveles hormonales empiezan a fluctuar y los síntomas ya comienzan a aparecer. Muchas mujeres sienten los primeros cambios en los 40 y muchas veces no saben qué es la perimenopausia. El estrógeno no es solo la hormona del ciclo menstrual. Es una hormona que protege prácticamente todo en tu cuerpo. Cuando baja, las consecuencias se sienten en muchos sistemas a la vez. Es mucho, ¿verdad? Sí. La menopausia no es solo una etapa de la vida. Es una transformación hormonal profunda que afecta a todo tu organismo y por eso no se puede ignorar ni minimizar. Vamos a hablar de los síntomas, y quiero hacerlo con respeto, porque estas no son quejas exageradas. Son respuestas físicas y químicas reales que ocurren en tu cuerpo. Son el síntoma más conocido. El estrógeno regula el termostato interno del hipotálamo, la parte del cerebro que controla la temperatura corporal. Cuando baja el estrógeno, ese termostato se vuelve inestable y el cuerpo reacciona con oleadas repentinas de calor. Pueden durar de 1 a 5 minutos y ocurrir varias veces al día o en plena noche, interrumpiendo el sueño. La progesterona, además de regular el ciclo, tiene efecto sedante y relajante. Cuando cae, el sueño se vuelve más ligero, más interrumpido. Sumado a los sofocos nocturnos, muchas mujeres en menopausia pasan meses sin dormir bien. Y el sueño malo lo afecta todo: el humor, la memoria, el metabolismo, la inmunidad. El estrógeno regula la serotonina, la hormona del bienestar. Cuando el estrógeno cae, la serotonina también fluctúa. El resultado puede ser irritabilidad, ansiedad, tristeza sin razón aparente o una sensación de que ya no eres tú misma. Esto no es debilidad, es química. Olvidos, dificultad para concentrarse, sensación de tener la cabeza nublada. El estrógeno protege el cerebro y facilita la comunicación entre neuronas. Cuando baja, algunas funciones cognitivas se resienten. Es temporal en la mayoría de los casos, pero en la menopausia
puede ser muy angustiante. Muchas mujeres notan que engordan, especialmente en el abdomen, aunque no hayan cambiado su alimentación. El estrógeno regula cómo el cuerpo usa y almacena la grasa. Sin él, el metabolismo se ralentiza y la grasa tiende a acumularse en la zona abdominal, que además es la más relacionada con riesgo cardiovascular. El estrógeno protege los huesos, frenando su reabsorción. Cuando cae, los huesos pierden densidad más rápidamente. En los primeros 5 años de posmenopausia, se puede perder hasta un 20% de la densidad ósea. Esto aumenta el riesgo de osteoporosis y fracturas. Antes de la menopausia, el estrógeno protege el corazón y los vasos sanguíneos. Después, el riesgo de enfermedad cardiovascular en las mujeres sube de forma notable. De hecho, las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte en mujeres posmenopáusicas. Y ahí, en ese punto del riesgo cardiovascular y de la inflamación crónica, es donde los omega 3 entran con fuerza. Porque hay una conexión directa entre el desequilibrio de grasas y la intensidad de todos estos síntomas. Vamos a verla. Aquí viene algo que muy pocos médicos te explican en la consulta y que puede cambiar completamente cómo vives la menopausia. Ya hemos hablado en otros videos del desequilibrio entre el omega 6 y el omega 3. Recordemos rápidamente. El omega 6 es proinflamatorio. El omega 3 es antiinflamatorio. En la dieta moderna, muchas personas tienen proporciones de 20:1 o más a favor del omega 6. Ahora bien, cuando el estrógeno cae durante la menopausia, el cuerpo pierde uno de sus principales reguladores naturales de la inflamación. El estrógeno tenía una función antiinflamatoria. Sin él, la inflamación de bajo grado se dispara. Y si además tienes un desequilibrio de omega 6 y omega 3, tienes 2 factores inflamatorios actuando juntos. El resultado es que todos los síntomas de la menopausia se intensifican. Los sofocos son más frecuentes y fuertes. La inflamación articular es mayor. El riesgo cardiovascular sube más. La niebla mental se agrava. La pérdida ósea es más rápida. Pero la ciencia también muestra lo contrario. Cuando se corrige ese desequilibrio, cuando se aumenta el omega 3 de forma significativa, muchos de esos síntomas mejoran de forma medible. El problema es que la mayoría de las mujeres no sabe cuál es su nivel real de omega 3. Y ahí es donde entra mi empresa, con una herramienta que me parece fascinante. El Balance Test es un test de análisis de ácidos grasos que puedes hacer tú misma en casa. Con una pequeña gota de sangre en un papel especial, se analizan 11 ácidos grasos esenciales en un laboratorio independiente y certificado. Y el dato más importante que te da el test es tu ratio personal de omega 6 sobre omega 3. Específicamente, la proporción entre el ácido araquidónico, que es el omega 6 inflamatorio, y el EPA, que es el omega 3 antiinflamatorio. ¿Por qué es tan importante ese ratio? Porque es el marcador más preciso de tu nivel de inflamación sistémica. Y como ya sabemos, en la menopausia, la inflamación lo es todo. Ese informe es tu punto de partida. Es el mapa que te dice exactamente dónde estás y cuánto camino tienes que recorrer. Sin ese dato, tomar suplementos de omega 3 es como conducir sin GPS. Puedes llegar, pero no sabes si vas bien o no. Y lo más importante de este sistema es que el test no se hace solo una vez.
Se hace antes de empezar el programa y se repite a los 120 días para ver, con datos reales, el cambio que ha producido el tratamiento en tu cuerpo. No creencias, no sensaciones, datos de laboratorio. Eso sí que es medicina personalizada de verdad. Y aquí entra el segundo elemento del sistema, el Balance Oil. El Balance Oil es un suplemento líquido que combina dos elementos muy concretos: aceite de pescado rico en EPA y DHA, los omega 3 más bioactivos y directamente utilizables por tu cuerpo, y aceite de oliva virgen extra, rico en polifenoles, que son antioxidantes naturales que protegen los ácidos grasos de la oxidación y potencian su absorción. La combinación no es arbitraria. El aceite de oliva con sus polifenoles protege al omega 3 mientras viaja por tu sistema digestivo, lo que significa que llega a las células en mejores condiciones y es más eficaz. Se toma diariamente. La dosis varía según el peso corporal y el programa está diseñado para 120 días. ¿Por qué 120 días? Porque ese es el tiempo que tarda el cuerpo en renovar los ácidos grasos de las membranas celulares. Los glóbulos rojos viven aproximadamente ese tiempo. Cambiar la composición de tus células no es cuestión de días. Es un proceso que requiere constancia. Y los resultados se miden. Con el segundo test, a los 120 días, puedes ver en papel, con números reales, cómo ha cambiado tu ratio de omega 6 sobre omega 3. Eso no lo hace cualquier suplemento del mercado. Y ahora, la parte que más me gusta. ¿Qué ocurre exactamente en tu cuerpo durante esos 120 días? Porque no es magia, es biología celular. Y la biología tiene sus tiempos. Durante el primer mes, el omega 3 empieza a incorporarse a las membranas de tus células. Todavía no ves grandes cambios externamente, pero internamente el proceso ya ha comenzado. La inflamación sistémica empieza a modularse. Algunas mujeres reportan ya en estas primeras semanas una ligera mejora en la calidad del sueño y menos tensión muscular. El cuerpo está absorbiendo, preparándose. En el segundo mes es cuando muchas mujeres empiezan a notar cambios reales. Más energía durante el día. Sueño más profundo y reparador. Menos dolor articular. Menos sofocos o sofocos menos intensos. El cerebro empieza a recibir más DHA y muchas mujeres describen que la niebla mental empieza a levantarse. Es uno de los momentos más motivadores del proceso. En el tercer mes, la mejora se consolida. El ratio de omega 6 sobre omega 3 ha bajado de forma significativa en la mayoría de personas. La inflamación crónica ha reducido. El estado de ánimo se estabiliza, porque la serotonina trabaja mejor cuando hay menos inflamación en el cerebro. Los triglicéridos empiezan a bajar en los análisis de sangre. El corazón está siendo protegido. Los sofocos pueden reducirse hasta en un 50% en algunas mujeres. El cuarto mes es el de la confirmación. Al llegar al día 120, repites el test. En el informe, ves en números el camino que has recorrido. Tu ratio personal ha cambiado, ha bajado. Y ese cambio se corresponde con los síntomas que has mejorado. No es un placebo. Es una transformación celular, medible. Muchas mujeres que empiezan con ratios de 20 a 1 o más, llegan al día 120 con ratios de 5 a 1 o incluso menos.
Eso es pasar de un estado inflamatorio alto a un estado casi óptimo. Y en la menopausia, eso se traduce en calidad de vida real. La menopausia no es una enfermedad, es una etapa de la vida. Pero no tienes que vivirla sintiéndote mal. No tienes que resignarte a los sofocos, al insomnio, a la niebla mental, al cansancio o al mal humor, como si fueran el precio inevitable de envejecer. Lo que hemos aprendido hoy es que hay una conexión directa entre el desequilibrio de tus ácidos grasos y la intensidad de los síntomas de la menopausia, y que corregir ese desequilibrio con datos reales gracias al Balance Test y con un tratamiento de 120 días de Balance Oil puede transformar literalmente cómo te sientes. No es un milagro, es ciencia, es biología celular. Es dar a tus células lo que necesitan para funcionar bien en esta nueva etapa. Si quieres saber tu ratio personal de omega 6 sobre omega 3 y empezar tu propio programa de 120 días, en la descripción del video encontrarás toda la información sobre el Balance Test y el Balance Oil. Y si este video te ha ayudado, si sientes que esto es justo lo que necesitabas escuchar hoy, compártelo con tu hermana, con tu madre, con tu amiga que lleva meses sin dormir bien. Esta información puede cambiar su calidad de vida. Dale like, suscríbete al canal de Neurociencia y Salud y cuéntame en los comentarios, ¿estás en la menopausia o en la perimenopausia? ¿Ya conocías este Balance Test? Quiero leerlos a todos. Hasta el próximo video. Cuídense mucho, duerman bien y recuerden, Neuri siempre está aquí para ayudarles a entender su cuerpo. ¡Chao!